Bien. Genial. Entonces, ahí estamos. Bueno, la idea de la clase de hoy es avanzar con los conceptos teóricos, ¿sí? En principio, si todo va bien, hoy estaríamos terminando con los conceptos teóricos que atañen a el TP número 2, que es cromatografía en capa delgada. Entonces, para ser coherentes, vamos a empezar por las preguntas. ¿Les parece bien? Recuerden escribirme en el chat, porque si no, yo no me doy cuenta si se me corta internet. Bien, entonces empecemos. Yo les había dejado 3 cuestiones para resolver. Estas 3 cuestiones referían, en primer lugar, a cómo afecta la polaridad a la cromatografía. En segundo lugar, cómo sé qué eluyente tengo que usar. Y eso venía en relación con la polaridad. Y por último, preguntarnos si podemos usar este método como criterio de identificación de sustancias. ¿Sí? Entonces, las cuestiones referidas a polaridad las habíamos trabajado mucho la semana pasada, basándonos en cuáles eran los componentes fundamentales que permiten hacer cromatografía. Entonces, para hacer cromatografía, yo lo que tengo que tener es una placa cromatográfica que la placa cromatográfica va a estar compuesta, si yo esto, en lugar de mirarlo de frente, lo miro como si tuviera la plaquita acostada, ¿sí? La placa cromatográfica va a estar compuesta por 2 cosas. Va a estar compuesta, por un lado, por un soporte inerte, que lo que va a hacer es de base para soportar a lo que es la fase fija o adsorbente de la placa. ¿Sí? Este era el primero de los componentes. El segundo de los componentes es el solvente de elusión, también conocido con el nombre de eluyente. Es lo mismo, ¿sí? Este símbolo, que son 3 rayitas en lugar de 2, significa idéntico. Y además, lo que va a permitir poner en contacto el eluyente con la placa cromatográfica, en particular con el adsorbente, que es lo que a nosotros nos importa, es la cuba cromatográfica, que una cuba cromatográfica no es otra cosa más que un frasco con tapa. ¿Sí? Eso es una cuba cromatográfica, un frasco con tapa. ¿Está bien? Entonces, estos son los elementos. ¿Y cómo los combino para hacer una cromatografía? Estos elementos para hacer una cromatografía, esencialmente el diseño experimental va a ser
el diseño experimental es dentro de la cuba yo voy a colocar un determinado volumen de el solvente de elusión o eluyente y va a tomar contacto con la placa cromatográfica. ¿Sí? Entonces, por intermedio de la cuba cromatográfica es que yo voy a poner en contacto la placa cromatográfica y el eluyente. El tema es, ¿y dónde pongo la muestra? ¿Sí? Porque en ningún lugar acá hablamos de la muestra. ¿Sí? No hablamos en ningún momento de la muestra. Bueno, la muestra siempre va a ir pegada a la placa cromatográfica. ¿Sí? ¿Y cómo vamos a pegar? ¿Cómo vamos a pegar la muestra a la placa? Por un proceso que se denomina sembrado o siembra. ¿Sí? Se puede hacer con cualquier clase de soporte. En el laboratorio, quienes ya caminaron quinto año, muy probablemente lo hayan hecho con un capilar, pero se puede hacer de distinta manera, no solo con un capilar. Entonces, el sembrado o siembra es el proceso por el cual yo voy a pegar a la placa mi muestra. ¿Sí? Y en definitiva, ¿en qué constituye esto? Sencillamente, yo tengo mi placa, ¿sí? Esta es la placa. Lo que hago es, en la línea inferior, contando aproximadamente 0,5 centímetros, desde el borde hasta ahí, voy a hacer una marca en algo que solemos simplificar como LS, pero significa línea de siembra. Esta línea de siembra se hace siempre utilizando lápiz. Súper importante trabajar con lápiz para hacer la línea de siembra, porque es la manera que yo tengo de evitar meter tinta en la cromatografía. Y una vez que tengo marcada la línea de siembra, más o menos en el punto medio de la placa, lo que yo voy a hacer es acá colocar gotitas de la muestra. ¿Sí? Entonces, acá, ¿qué coloco? Gotas de la muestra. Y esto es hiper relevante, porque el sembrado, el proceso de sembrado requiere que la muestra esté en estado líquido. ¿Sí? Entonces, si la muestra es líquida, genial. Yo directamente pongo gotitas acá y punto. ¿Y qué pasa si la muestra es sólida? ¿Qué es lo que tengo que hacer para ponerla en estado líquido? ¿Qué se imaginan?
Hola chicos, ¿qué pasó? La hacemos solución. Bien, Dani, muy bien. Si la muestra es sólida, debo disolverla en un solvente volátil. ¿Y por qué lo disuelvo en un solvente volátil? Porque lo que hago es, voy a tener mi solución, una solución preferentemente bien concentrada, y lo que hago es coloco las gotas de la solución ahí. Bien, ¿y por qué el solvente tiene que ser volátil? ¿Por qué se imaginan que el solvente tiene que ser volátil? Para que se evapore y para que acá me quede pegado solamente el soluto, ¿sí? Que no forme parte de la cromatografía. Muy, muy bien, ¿sí? El solvente tiene que ser volátil porque no debe estar en el sistema cromatográfico. ¿Sí? El solvente es un vehículo que para lo único que sirve es para pegar la muestra ahí. Y no es casual el uso de la palabra pegar. ¿Por qué yo digo pegar? Porque acuérdense que la fase fija es un adsorbente y el fenómeno que está ocurriendo en la cromatografía es un fenómeno que depende de adsorción. Entonces, en definitiva, las cosas se pegan. ¿Y por qué se pegan? Por fuerzas intermoleculares. ¿Sí? Bien. ¿Hasta acá me siguieron? ¿Dudas, consultas, preguntas? Hola, chicos. Sin dudas, sí, escríbanme, si no hay dudas, pónganme, aunque sea no, en el chat, porque si no, yo no me doy cuenta, porque a mí hay momentos en que se me congela la imagen, entonces no me doy cuenta si me quedé colgada yo, ¿sí? Bien, pegué la muestra. Acá es donde vienen, entonces, las fuerzas intermoleculares. En lugar de mirar la placa de frente, lo que vamos a hacer es acostarla y mirarla de perfil, ¿sí? La vamos a mirar de costadito. La muestra se va a pegar, supongamos acá. Esta es mi muestra. Vamos a decir, esta es la muestra. La vamos a poner como M. ¿Sí? Pensando que este es el borde inferior de la placa, acá es donde sería la línea de siembra. ¿Mm? La muestra no se va a pegar en cualquier lugar de la placa, sino que la muestra se va a pegar en los sitios activos del adsorbente. Los sitios activos no son otra cosa que los sitios donde el adsorbente
puede formar uniones puente hidrógeno. ¿Sí? Entonces, pensemos. Los sitios activos son sitios donde el adsorbente puede formar uniones puente hidrógeno. Si la muestra forma puente hidrógeno, ¿va a quedar muy adherida o va a quedar poco adherida a la placa? Va a quedar muy adherida, ¿sí? Porque si la muestra puede formar puente hidrógeno con el adsorbente, entonces la muestra se va a agarrar súper fuerte, porque la interacción es súper fuerte. Entonces, como la muestra forma puente hidrógeno, va a quedar muy adherida. ¿Sí? Vayamos al otro extremo. Si la muestra es no polar, o sea que solo presenta fuerzas de London, ¿cómo va a quedar? ¿Muy adherida o poco adherida? Muy poco adherida. Entonces, la fuerza de la unión muestra, ¿sí? La fuerza de la interacción, más que de la unión, muestra adsorbente, ¿sí? Depende de quién es la muestra, ¿sí? Entonces, depende de quién, pero más de quién, ¿a qué nos referimos cuando decimos quién? Depende de las fuerzas intermoleculares de M. ¿Sí? Hasta acá. Esto es lo que vimos la semana pasada, pero ya aplicado a cromatografía. ¿Sí? Bien. Un detalle que se me escapó y que no quiero avanzar sin decirlo. Este solvente volátil tiene nombre y se denomina solvente de siembra. El solvente de siembra es sencillamente un vehículo que nosotros usamos para, a partir de la muestra sólida, generar una solución lo más concentrada posible y esa solución va a ser la que yo voy a sembrar acá. ¿Sí? Entonces, el solvente de siembra tiene una determinada serie de características y estas características son, en primer lugar, tiene que ser volátil, tiene que ser inerte con la muestra, no puede reaccionar con la muestra y debe disolver a la muestra. ¿Sí? Pero fundamental, hay una característica más que tiene que ver con que tiene que tener elevada pureza, porque si la pureza es baja, las impurezas pueden reaccionar con la muestra y no queremos. Y tiene que tener muy bajo contenido de agua.
¿Y alguno se imagina por qué tiene que tener muy bajo contenido de agua? Pensemos por un segundo en el adsorbente. El adsorbente interactúa con la muestra, y en unos minutos vamos a ver con el eluyente también interactúa, por intermedio de los sitios activos. Y en los sitios activos tenemos puente hidrógeno. El agua puede formar puente hidrógeno. Entonces, si yo tengo agua en mi solvente de siembra, lo que va a ocurrir es que en la siembra, en lugar de pegarse la muestra, se me va a pegar el agua. Y el agua, particularmente, no es un solvente muy volátil. Entonces, el problema es que en el sitio activo me va a quedar ocupado por moléculas de agua. Y yo no quiero tener agua. De hecho, se considera que el agua es uno de los enemigos de la cromatografía en capa delgada porque ocupa los sitios activos y baja la eficacia del procedimiento. ¿Sí? Entonces, redondeando, el contenido de agua tiene que ser muy bajo porque el agua forma puente hidrógeno con el adsorbente y no se volatiliza fácilmente. Entonces, como solvente de siembra, el agua puede traer problemas. ¿Sí? ¿Quedó claro o hay dudas aquí? Bien. Entonces, ya vimos cómo son los elementos de la cromatografía, ya sembramos la placa, tenemos la muestra pegada. Vamos ahora a hacer la cromatografía, formalmente dicho. El proceso de cromatografiar se denomina elución. ¿Con S o con C va elución? Con C, porque con S significa otra cosa. ¿Sí? Elución con C viene de elucidar, o sea, de saber qué tengo. Elusión con S viene de eludir. Y yo no quiero eludir cromatografía, yo lo que quiero es saber qué tengo. ¿Sí? Con C, elucidar. Viene del verbo elucidar, que significa saber qué tengo. ¿Sí? Elucidar, dilucidar. Bien, el proceso de elusión es el proceso en el cual yo pongo en contacto la placa sembrada con la muestra, la pongo en contacto con el solvente de elusión. ¿Sí? Y ya vimos que para poner en contacto con el solvente de elusión, lo que usábamos, acá me quedó dibujado horrendamente, pero lo que usábamos era la cuba cromatográfica. ¿Sí? Entonces, en la cuba cromatográfica lo que vamos a hacer es colocar, en primer lugar, un poquito de nuestro solvente, ¿sí?
que va a ser el solvente de elusión. Y luego voy a colocar voy a colocar la placa, ¿sí? Y los voy a poner en contacto. El tema es, ¿qué es lo que ocurre desde el punto de vista de fuerzas intermoleculares? Entonces, de vuelta, vayamos a nuestro sistema donde trabajamos con la placa así, horizontal, para ver cómo sería. Entonces, pensemos. Vamos a pensar en casos extremos que van a ser los más sencillos de trabajar. Yo tengo la muestra pegada acá en el sitio activo 1. ¿Sí? Acá voy a tener el sitio activo 2, acá voy a tener el sitio activo 3, y así sucesivamente. A lo largo de la placa, lo que yo tengo son diferentes sitios activos. Lo que yo quiero es mover de este punto de siembra, mover la muestra a otros sitios activos. La fuerza con la que la muestra se pega a los sitios activos depende de sus interacciones intermoleculares. Y por otro lado, la fuerza con la que el solvente de elusión despega a la muestra depende de si el solvente de elusión puede interactuar con la placa con mayor o menor intensidad. ¿Sí? Entonces, pensemos en un caso extremo. Solvente de elusión muy polar, muestra no polar. ¿Sí? Entonces, viene el solvente y se acerca acá al sitio activo. ¿Quién le gana? ¿Quién gana este sitio activo? ¿La muestra o el solvente? Y para referirnos al quién gana, entre comillas, ¿qué es lo que estamos queriéndonos preguntar? ¿Qué molécula interactúa con mayor intensidad? Con el adsorbente. Siempre es respecto del adsorbente, por eso es la fase fija, porque no se mueve. ¿Y quién va a interactuar con mayor intensidad? El solvente. ¿Por qué? Porque nunca nos tenemos que olvidar que el adsorbente es muy polar. Y si el adsorbente es muy polar, ¿con quién va a interactuar con mayor intensidad? Con el solvente de elusión. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Si yo tenía esta placa así, cuando venga el solvente, lo que va a ocurrir es, este era el sitio activo 1, sitio activo 2, sitio activo 3, etc. Lo que va a ocurrir es, la muestra que estaba en el sitio activo 1 se va a mover. Va a pasar al sitio activo 2. ¿Y por qué se va a mover? Porque ¿quién se metió en el sitio activo 1? El solvente de elusión. ¿Sí? Si el solvente de elusión es muy, muy, muy polar y la muestra es muy poco polar, lo que va a ocurrir es que el solvente va sucesivamente a ocupar este espacio, la muestra se va a correr, luego el solvente va a ir al espacio 3, al 4, al 5, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta que finalmente
finalmente, voy a seguir acá abajo, si el solvente es muy polar y la muestra es muy poco polar, lo que va a ocurrir es que todos los sitios activos van a estar ocupados por solvente, excepto el último, que va a ser donde esté la muestra. ¿Sí? ¿Se entendió esto? ¿Sí? ¿Y por qué es esto? Por fuerzas intermoleculares. Sí, es que se va de foco y vuelve. ¿Sí? Esta es la siembra. ¿Sí? Esta es la siembra. Y el último punto es lo que se denomina línea de frente. ¿Sí? Y acá vamos a hacer el gráfico de cómo sería el final de la cromatografía. Si yo tengo la cuba con tapa, donde yo acá tengo el solvente de elusión, tengo la placa. El solvente de elusión siempre su volumen tiene que quedar por debajo de la línea de siembra. ¿Por qué por debajo de la línea de siembra? Porque si no, el solvente de elusión puede disolver a la muestra y le queda ahí. Y el solvente de elusión va a ir subiendo por la placa, ¿sí? Va a ir avanzando por la placa en dirección vertical. Y sube el solvente de elusión por capilaridad. ¿Y hasta dónde sube? O sea, si es por el fenómeno de capilaridad, va a subir hasta el final de la placa. El tema es que si sube hasta el final de la placa, la muestra se va de la placa. No me sirve. Yo necesito que la muestra, que el solvente, mejor dicho, suba hasta un punto. Y ese punto perdón. Yo necesito que suba hasta un punto. Y ese punto va a ser la línea de frente. ¿Sí? Perdónenme, porque estoy recibiendo llamadas. Perdón, pero si no atiendo esto, no vamos a poder continuar con la clase. Denme 5 minutos.
Perdón, chicos, yo no suelo prestar atención a absolutamente nada y parece que había una urgencia y me estaban queriendo contactar por mensaje y yo no estaba prestando atención a los mensajes. Bien. Entonces, estábamos en que el solvente sube por capilaridad y va a subir exactamente hasta el final de la placa, ¿sí? Pero a nosotros no nos sirve que llegue hasta el final de la placa porque nosotros necesitamos que la muestra quede dentro de la placa. Entonces, para hacer eso, la forma que tenemos de garantizar es que más o menos 0,5 centímetros, o sea, 5 milímetros antes del borde de la placa, retiramos la placa de la cuba y marcamos esto que se denomina línea de frente. ¿Sí? ¿Se entendió lo de la línea de frente? Bien. Cuando estoy en esta situación, se me corrió el celular, por eso ahora estoy complicada, pero cuando estoy en esta situación, donde tengo un solvente muy polar, una muestra no polar, y pasa esto, lo que se dice es que la muestra corrió con el frente. Porque el frente de solvente no es otra cosa más que el solvente avanzando por la placa. ¿Sí? Entonces, cuando la muestra sube junto con el solvente, por esta diferencia de polaridad, se dice que la muestra corre con el frente. ¿Está? Eso es terminología coloquial de cromatografía. Bien. ¿Preguntas hasta acá? No. Entonces vayamos al otro caso, ¿sí? Que es un poquito más complejo, y es qué es lo que pasa cuando yo tengo como componentes de la muestra dos compuestos. Porque en función de entender eso es que vamos a poder entender a nivel teórico qué es lo que pasa con la cromatografía. ¿Sí? Yo tengo acá, voy a sembrar una muestra cromatográfica que va a tener dos componentes. Queda muy chiquito, disculpen, lo voy a hacer más grande luego, pero sería el componente 1 y 2.
El componente 1 y 2, para que sean separables, ¿ustedes qué piensan? ¿Sí? Piensen que, lo habíamos visto acá, olvidándonos un poquito de estas características, o sea, quién gana en esta competencia por este sitio activo es la molécula que interactúa con mayor intensidad con el adsorbente. Y el adsorbente es un compuesto muy polar. Entonces, si yo tengo una muestra que sus dos componentes tienen las mismas interacciones, ¿la muestra va a ser separable? No. Entonces, empecemos por eso. Si 1 y 2 tienen las mismas interacciones, la muestra no es separable. Y acá es donde quiero hacer hincapié en el uso de los términos. Estamos hablando de que tienen mismas interacciones. Y por mismas interacciones no estamos hablando de mismas fuerzas intermoleculares. Porque puede ser que 1 y 2 solamente puedan hacer interacciones por dipolo-dipolo. ¿Sí? El tema es que quizás 1 es muchísimo más polar que 2, a pesar de que ambas tienen fuerzas por dipolo-dipolo. Pero si 1 es mucho más polar que 2, 1 va a interactuar con el adsorbente de forma muchísimo más intensa. ¿Sí? Entonces vamos a plantear este caso, donde 1, o sea, 1 y 2, ambos pueden interactuar por fuerzas de tipo dipolo-dipolo. ¿Sí? 1 es mucho más polar que 2. ¿Sí? Entonces, si 1 es mucho más polar que 2, ¿las interacciones van a ser las mismas? No. Las interacciones no van a ser las mismas porque tengo un compuesto que es mucho más polar que 2. Y si 1 es mucho más polar que 2, 1 interactúa con el adsorbente más que 2. Entonces, si interactúa más con el adsorbente, ese es el gato. Salí del medio, dale, que no puedo con vos en el medio, pero será de Dios. Tiraste todo. Bien, entonces, si 1 interactúa más con el adsorbente que 2, cuando entre el solvente de elusión, si yo tengo originalmente a 1 y a 2 pegados acá, ¿a quién va a mover con más facilidad? ¿A 1 o a 2? A 2. Entonces, en una primera instancia, se puede dar que 1
lo voy a hacer más grande, que 1 quede pegado acá, que acá venga el solvente, que acá venga el solvente, y 2 aparezca por acá. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo sencillamente a partir de saber esto, yo puedo plantear cómo va a ser la separación. ¿Sí? El fundamento teórico de cromatografía se reduce a conocer las fuerzas intermoleculares involucradas, pero no solamente las fuerzas intermoleculares así, sino en ver las interacciones, o sea, en ver la molécula en su totalidad. Porque si 1 y 2 fueran estructuralmente similares, la muestra no va a ser separable. Si 1 y 2, independientemente de las fuerzas intermoleculares involucradas, se diferencian de alguna manera en las interacciones, la muestra la voy a poder separar. Y este es el fundamento cromatográfico. Nada más que esto. Aunque a ustedes les parezca mentira, más raro, qué sé yo, esto es el fundamento cromatográfico. Nada más. Entonces, creo que con esto ya pudimos resolver las 3 preguntas que habíamos hecho de la semana pasada. Igualmente, estaría interesante que ustedes manden las respuestas a aquellos que no las han mandado, ¿sí? Para poder completar esto. Avancemos un poquito más con respecto a identificaciones, ¿sí? Mientras voy matando al gato. ¿Qué hinchacocos que sos? Te acabas de levantar de la siesta, por eso estás infumable. Prr, sí. Prr. Bien. ¿Cómo sería para identificar algo? Bueno, quiero avanzar sobre un concepto que estaba dentro de las preguntas que ustedes hicieron, porque está dentro de los videos, y que usamos como parcialmente, no es un criterio total, pero sí es un criterio parcial de identificación, que es la línea de frente. Va a pasar el gato, que quiere pasar, yo lo quiero matar, estamos teniendo un momento difícil. La línea de frente, ¿qué es? ¿Se acuerdan que yo les dije que en la placa, para sembrar, nosotros marcamos a medio milímetro, marcamos lo que es la línea de siembra? Y eventualmente, cuando termina, el eluyente llega aproximadamente a 0,5 centímetros del extremo superior de la placa, marcamos lo que es la línea de frente. ¿Sí? Esto, a partir de la línea de frente y de la línea de siembra, yo puedo definir algo que se denomina relación de frente. Conocido por sus siglas R mayúscula, F minúscula. Y la relación de frente es un cociente de distancias que se mide con regla, ¿sí? Supongamos que yo sembré mi muestra acá
y la muestra me marcó dos componentes, el componente 1 y el componente 2. ¿Sí? Perdón, voy a poner al revés. Para tener coherencia con el ejemplo anterior, este sería el componente 2, este sería el componente 1. ¿Sí? Entonces, la relación de frente es una cuenta que se define para cada uno de los componentes o cada una de las manchas que yo veo en la muestra. La relación de frente 1 va a ser la distancia recorrida por 1 dividido la distancia recorrida por el solvente. La distancia recorrida por 1 se mide desde la línea de siembra hasta la mitad de la mancha. Esta es la distancia recorrida por 1. ¿Sí? En tanto que la distancia recorrida por el solvente se mide entre la línea de siembra y la línea de frente. De la misma forma, voy a definir el RF2 como la distancia recorrida por el compuesto 2 dividido la distancia recorrida por el solvente. ¿Sí? Bien, el primer criterio, que es un criterio estrictamente cualitativo, es si yo en la misma placa, siempre tiene que ser en la misma placa, siembro la muestra y luego siembro el patrón del componente 1 y siembro el patrón del componente 2, si yo tengo la muestra que corrió así, se supone, que no estoy viendo, se supone que si el componente 1 es el que digo, el patrón tiene que correr con el mismo RF. Y el componente 2 pasa lo mismo. ¿Sí? Salí de acá pues no veo nada. ¿Hasta acá se entendió? ¿Sí? Este RF, este es el patrón del 1, este es el patrón de 2, y se supone que este es 1 y que este va a ser 2, porque los RF coinciden. Primer criterio es que los RF coinciden. Siempre tiene que ser en la misma placa. No puedo correr la muestra en una placa y los patrones en otra. No, no sirve. Los RF tienen que coincidir. Ahora, ¿esto es un criterio absoluto? No, no es un criterio absoluto. ¿Y por qué no es un criterio absoluto? Porque si yo tengo dos moléculas muy parecidas, el RF va a ser el mismo. Y son moléculas diferentes. Porque cuánto corren en una placa depende estrictamente de las interacciones. ¿Sí? Entonces, si las interacciones son las mismas,
el RF va a ser el mismo. Entonces, no voy a poder identificar de forma formal. Esto, el RF, es algo parecido a lo que pasaba con los puntos de fusión. Yo tengo un montón de sustancias que tienen el mismo punto de fusión. Entonces, ¿puedo usar el punto de fusión como criterio formal para identificar? No. Acá es algo parecido. No lo puedo usar como criterio formal para identificar a la RF. ¿Sí? Desde la formalidad teórica, no puedo. Existen técnicas de cromatografía más complejas que la cromatografía en capa delgada que sí permiten esta clase de identificaciones. Pero mayormente no es posible, ¿sí? O sea, muestras con estructura molecular muy parecida estructura molecular, me estoy refiriendo a estructura molecular de los compuestos que componen la muestra, no son resolubles. Por este método, porque básicamente van a tener el mismo RF, ¿sí? Van a correr igual, porque las interacciones son iguales. ¿Sí? Bien. ¿Aclarado esto? ¿Sí? Bien. El fundamento teórico, entonces, ya lo hemos elucidado, ¿sí? Primero trabajamos sobre cuáles son los componentes de una cromatografía, trabajamos sobre cómo es el diseño experimental, trabajamos sobre el proceso de sembrado, que es cómo yo coloco la muestra en la placa. Hicimos la explicación del proceso de elusión desde el punto de vista teórico, ¿qué es esto? Desde el punto de vista experimental, ¿qué datos me importan? Pero me falta en el medio algo más. ¿Y qué es ese algo? Estas muestras, estas manchas que yo estoy dibujando acá, ¿las veo? Muchas veces no las voy a ver. Entonces, para yo poder calcular los RF, lo que necesito es ver las manchas. Entonces me falta el proceso de revelado. Es el último paso. Relevado, es revelado. Ya no puedo escribir, chicos, ¿eh? Perdónenme. Revelado, relevado. Tremendo. El proceso de revelado es el proceso por el cual, para aquellas muestras que son incoloras, ¿sí? Se utiliza exclusivamente cuando estoy hablando de muestras incoloras, que yo no puedo ver a simple vista. Y el proceso de revelado lo que me permite es ver las manchas, o sea, ver los sitios de la placa donde ha quedado la muestra o los componentes de la muestra. El revelado es un paso fundamental. Si yo no revelo una muestra, o sea, si yo no revelo la placa, es como si no hubiera hecho la cromatografía. Dentro del proceso de revelado existen diferentes formas de revelar. Una es utilizando un indicador UV
que usualmente es un indicador a 254 nanómetros. Se trata de placas comerciales que, junto con el adsorbente, se mezcla este indicador y entonces permite, una vez que la placa está seca, o sea, una vez que finalizó la elusión y el solvente de elusión se evaporó, me permite, exponiendo la placa a luz UV, ver los sitios en los cuales se encuentran los componentes de la muestra. Esto es una clase de indicador. Otros indicadores puede ser una cámara que se hace con yodo. Y también existe otro indicador donde yo lo que hago es pulverizar la placa con ácido sulfúrico. De los tres, el que nosotros usamos es este, porque es extremadamente útil. Sencillamente yo la placa la expongo a luz UV y ya puedo ver las manchas. Esta clase de reveladores requieren, en el caso del yodo, yo tengo que armar algo que se denomina cámara de yodo. La cámara de yodo es un recipiente donde voy a colocar el yodo en forma sólida que tiene que tener un soporte para la placa de forma tal que el yodo del estado sólido pase al estado gaseoso y eventualmente va a sublimar en el sitio donde están las manchas. Como se podrán imaginar, no es el método más limpio para trabajar en el laboratorio. Cuando utilizamos ácido sulfúrico como revelador, lo que tenemos que hacer es pulverizar la placa con ácido sulfúrico concentrado, que todos sabemos que es extremadamente deshidratante, o sea que podemos llegar a tener quemaduras si manipulamos de forma inadecuada. O sea que tampoco estamos hablando del método más seguro. ¿Se usan? Sí, se usan un montón, los dos métodos, porque hay un montón de moléculas que no se ven al UV. Entonces, indefectiblemente, tenemos que trabajar con esta clase de reveladores. ¿Sí? En el laboratorio intentamos manejarnos o con muestras coloreadas, que las puedo ver a simple vista, o utilizando aquellas muestras que las pueda ver en el indicador UV. ¿Sí? Entonces, esencialmente, para hacer una cromatografía, lo que yo voy a seguir es una serie de pasos esenciales, donde lo primero que tengo que hacer es el sembrado. Luego del sembrado hago la elusión. Y luego de la elusión hago el revelado. En el proceso de revelado es que yo voy a identificar la posición de los componentes de la muestra y cálculo de RF. ¿Sí? ¿Preguntas, dudas, consultas sobre esto? Bien. Bueno, entonces, siguiendo el mismo formato que usamos la semana pasada, vamos a hacer una actividad para la semana que viene. Tengo que verificar, ¿sí? No les quiero... Voy a volver yo, ¿eh? Voy a cambiar de cámara, voy a volver yo.
estoy. Bien. Vamos a sacar esta lámpara que me está pegando en la cara. Tengo que determinar, que esto lo voy a mirar un poquito en la página web, las fechas de entrega, ¿sí? Por un lado, vamos a hacer dos actividades, por eso quiero ver bien las fechas de entrega, porque no les quiero dar una cantidad de tarea exorbitante para el próximo lunes, quiero tomar en cuenta fechas de entrega que tengan ustedes de las otras materias, ¿sí? Entonces, la idea es, por un lado, ustedes van a hacer una cromatografía en sus casas. ¿Cómo van a hacer una cromatografía en sus casas? Los pigmentos que están en las viromes y en los marcadores usualmente son pigmentos compuestos que están conformados por más de un color. Y estos colores son separables utilizando solventes que tengamos en casa. Por ejemplo, alcohol, por ejemplo, quita esmalte, ¿sí? ¿Vieron que yo les había dicho que la línea de siembra la teníamos que marcar con lápiz? ¿Se acuerdan de que yo les dije eso? Bien, el hecho de que lo tengamos que marcar con lápiz tiene que ver con que como las tintas tienen pigmentos, si nosotros marcamos con una virome o con un marcador, esos pigmentos van a estar actuando como impureza en mi cromatografía. Por lo tanto, mi cromatografía no va a ser exitosa. Lo que ustedes van a hacer es hacer una cromatografía en casa, ¿sí? Yo después les voy a mandar brevemente cómo va a ser la técnica, pero lo que ustedes van a hacer es, van a tener que agarrar una hoja en blanco, ¿sí? Cualquiera. O sea, pueden usar, por ejemplo, esta es una hoja que está impresa del otro lado, que yo estoy usando, entonces pueden usar un pedacito de hoja, no necesitan usar una hoja muy grande, y lo van a someter a una cromatografía. ¿Qué es lo que van a sembrar? Marcadores. Con marcadores van a sembrar o van a sembrar con la virome. Las tintas son compuestos sólidos que por diferentes clases de vehículos, por ejemplo, las viromes tienen una bolita, los marcadores, por eso se llaman fibras, tienen una fibra donde ahí están disueltas las tintas. Entonces ustedes sencillamente van a sembrar la tinta y lo van a poner a cromatografiar utilizando aquellos solventes que tengan en casa. ¿Sí? Con esas cromatografías, ustedes van a armar un pequeño informe de laboratorio. ¿Sí? El informe de laboratorio, les voy a pasar las pautas de cómo lo tienen que escribir. ¿Sí? Entonces, como van a tener que resolver algunas preguntas teóricas muy brevemente para terminar de poner en palabras todo esto que estuvimos conversando y hacer esta cromatografía, es que la fecha de entrega no se las puedo decir todavía porque quiero ver en la página para no pisarme con ninguna fecha de entrega de otra materia. ¿Sí? Porque van a tener que trabajar, van a tener que experimentar en sus casas, eso les va a llevar un tiempito, entonces prefiero decírselos luego. ¿Está bien? Bien, entonces quedamos hasta aquí. Voy a detener la grabación de la clase. Detenemos la grabación.